Les damos la bienvenida en TV Senado desde el teletrabajo. Estamos llevando a cabo esta entrevista en esta ocasión junto al doctor Ignacio de la Torre. Él es el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias, Julio, por este contacto. Doctor, bueno, primero preguntarle cómo ha funcionado esta cuarentena para Viña del Mar y Valparaíso en esta primera semana. Mira, aunque siempre va a ser un poco próxima la evaluación, porque está recién en proceso, creemos que la respuesta de la ciudadanía ha sido muy buena. La autoridad regional, el intendente, ayer hablaba de una disminución cercana del 70% de la circulación de vehículos dentro de nuestra región, en las comunas con cuarentena. Eso me parece que era bastante significativo, porque de acuerdo a la experiencia de la región metropolitana, allá no consiguieron llegar a más del 30% de reducción de vehículos. Por lo tanto, es bastante positivo lo que nos están diciendo. ¿Cree necesario agregar a la cuarentena a comunas colindantes, a grandes ciudades como Viña y Valparaíso, por ejemplo? Lo que pasa es que hay que entender la región de Valparaíso como un todo, bastante interconectada, y si bien hay algunas comunas que están con cifras más altas que otras en cuanto a tasas de contagio activo, la verdad es que lo que nosotros estamos viendo en la realidad es que, por ejemplo, Concón o Quilpué están íntimamente relacionados y son comunas dormitorios muchas veces de Viña y Valparaíso. Por lo tanto, es muy complejo plantear que en esa diferencia o en esa calle que hay entre Bosque Montemar, por ejemplo, que divide un sector de Bosque Montemar que está más hacia Viña y otro sector que está más a Concón, ¿qué diferencia hace para los vecinos de un lado o del otro la cuarentena? En un lado no hay restricciones de movimiento y en el otro sí las hay. Entonces es bastante poco operativo, creemos nosotros, y probablemente, aprendiendo la experiencia de la región metropolitana, estas cuarentenas que afectaban a una comuna pero a otra no surtieron el efecto que se busca. Yo creo y soy de la idea que aquellas comunas que tienen divisiones geográficas significativas pueden quedar separadas, pero si no hay que considerarlas un todo. Ahora, probablemente la autoridad está considerando las implicancias que tiene dejar en cuarentena una región mucho más amplia y de poco van subiendo en cuanto a al número de comunas que se van involucrando. Creo que eso les permite ir probando cómo funciona también toda la logística para poder apoyar los sectores más vulnerables. Porque una cuarentena sin alimentos, sin hidratación, sin seguridad, sin acceso a servicios de salud, no es una cuarentena, sino que es prácticamente una condena por las personas que están encerradas en sus hogares. Por lo tanto, hay que entender que para que la cuarentena funcione no solo se necesita el imperio de la ley, que es muy importante, y el respeto de la ciudadanía hacia la misma, sino que se necesita que la población vulnerable tenga acceso a los mínimos requerimientos para vivir y sobrevivir. Aquí se ha dado también una disyuntiva justamente a partir de lo que usted señala, que es que se van a aumentar las sanciones en contra de quienes circulen sin autorización, pero resulta que son los menos, digamos, la mayoría de la gente que está circulando lo está haciendo teniendo los permisos respectivos. Es necesario aumentar tal vez aquellas restricciones para que la circulación tenga una disminución efectiva y necesaria para reducir las tasas que están aún muy altas. Yo creo que la clave está en la educación, porque tenemos que explicarle a la ciudadanía de qué se trata precisamente este virus, cómo se transmite, y no tenemos que aburrirnos de hacerlo. Señalar que la distancia física es lejos la mejor medida para evitar el contagio junto con el lavado de manos, y que esa distancia física de 1,5 a 2 metros entre personas es muy difícil de cumplir cuando hay aglomeraciones, y que si además de la distancia física, y no a diferencia de, sino que además tú le agregas el uso de una mascarilla, estás reduciendo el contagio bastante. Y si además las personas al salir de su casa, cuando son situaciones estrictamente necesarias, o sea, reducen su salida, aumenta el autoconfinamiento, pero cuando salen toman medidas como por ejemplo un lavado frecuente de manos, higienización de manos, mantener la distancia física, el uso de mascarilla, y al regresar al hogar se cambian de ropa, incluido el calzado, lo más probable es que ellos no pongan en riesgo a su familia. Pero lo primero que hay que decir es cuál es esa labor que es tan imprescindible para que la persona decida salir de su hogar y, pese a todas las recomendaciones, pida un salvoconducto. ¿Es tan necesario?
y nosotros lo hemos visto en distintas materias. Por ejemplo, hay salvoconductos para tratamientos médicos, y hay patologías médicas que nosotros hemos optado por guiar a nuestros pacientes por mail, por WhatsApp, por teleconsulta, evitando que salgan. Y eso es algo positivo. Lamentablemente, no todas las personas tienen acceso a estos medios de comunicación y no todos los centros de salud los están otorgando. Por lo tanto, educamos a la comunidad en torno a cuáles son los riesgos de salir, pero también educamos a todos los actores de las distintas áreas de nuestra sociedad para que avancen hacia un trabajo que sea como estamos haciendo esta entrevista en este momento, que sea, ¿no es cierto?, a distancia, de tal manera que tú y yo estamos teniendo una conversación, pero gracias a la tecnología no nos estamos exponiendo a riesgo de contagio ninguno de los dos. ¿Te fijas? Entonces, eso mismo tiene que estar presente en las redes de atención de salud. Hay que preguntarle a los empresarios y a los emprendedores que tienen pymes y empresas de mediano tamaño, es realmente imprescindible y fundamental que todos los trabajadores asistan en este momento, y entendiendo que hay muchas decisiones que tienen un carácter sanitario y otras también un carácter económico, plantearles y educarlos a todos y acceder a ellos o permitirles acceder a ayudas o beneficios que permitan que los trabajadores se queden en su domicilio, que los empresarios puedan bajar las persianas y no por eso quedar, ¿no es cierto?, con un cierre permanente o que tengan que, digamos, caer en una quiebra, por ejemplo, porque no tuvieron una ayuda para poder cumplir con lo que la ley nos pide. Yo soy más de la idea de educar a la población, de escucharla y empatizar para darle soluciones a los problemas que hacen que salgan. Por ejemplo, me tocó estar en una entrevista en vivo, en un programa, y en un matinal, y ahí enfocaban a una serie de adultos mayores que estaban cobrando sus pensiones. Y claro, hay una fecha del mes donde los abuelitos tienen que ir a cobrar sus pensiones a las instituciones que se las pagan, y resulta que lamentablemente eso no se puede hacer a distancia. Y ellos salen porque dependen de esos dineros, tienen que cobrar esos dineros porque muchos de ellos no les resulta práctico el dinero electrónico, pero además ellos no alcanzan a vivir hasta fin de mes, o sea, no tienen ahorros que puedan decir, no importa, este mes no cobro, lo cobro el próximo. La mayoría de ellos apenas llega a final de mes. Algunos a mediados de mes ya están con tremendos problemas financieros. Y esa es una realidad de los adultos mayores que nosotros como sociedad no hemos resuelto y que esta pandemia visibiliza aún más. Entonces, claro, vemos filas de adultos mayores y decimos, pero ¿cómo es posible que tengan que estar en una fila? Pucha, es que, ¿de qué manera los ayudamos? ¿Con un parte? ¿Con una sanción? ¿Vamos a querer meter presos a esos abuelitos? ¿Van a pedir permiso para poder ir a hacer sus labores y van a pedir un salvoconducto? ¿Lo van a pedir de forma electrónica? ¿Tienen la capacidad, han sido entrenados, tienen los dispositivos, tienen una buena conexión para poder meterse a una comisaría virtual? ¿Alguien les ha enseñado? Hay videos circulando que les enseñan a los jubilados cómo ingresar a la comisaría virtual. Para ti probablemente es intuitivo. Vas a identificar los iconos, vas a saber dónde pinchar, vas a bajar la aplicación, te va a resultar todo práctico. Para mí probablemente también, incluso para los adolescentes, los jóvenes, pero para los adultos mayores pueden necesitar una mano y creo y siento que ahí, por ejemplo, estamos en deuda. Bueno, precisamente, y para responder tu pregunta, si tú activas un dispositivo de cuarentena en toda la región, probablemente estos problemas se multiplican en un número que como aparato estatal te va a costar resolver. El ir montando las cuarentenas en las comunas que tenían mayores tasas de contagio permite también que la logística se vaya poniendo a prueba. Ojalá fuéramos un país que pudiera poner la cuarentena de acuerdo a los motivos sanitarios que se requieren y tener una logística del Estado que pueda responder con rapidez. Pero probablemente eso es una de las limitantes que también existen. Claro, una de las críticas de que efectivamente eso no ha estado pasando tan rápido como se quiere, y las respuestas a nivel social no han sido tan rápidas ni tan adecuadas. De hecho, en algunos lugares aún no se llega. Son las recomendaciones que nos entrega el doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico, a quien también le queremos, de Valparaíso, a quien también le queremos preguntar respecto de que, bueno, la región no quedó exenta de estos nuevos contagios que no estaban
o nuevos casos que no estaban contabilizados. Se sumaron 785 para llegar a 8.253 en total. ¿Qué tan cerca está la quinta región de los niveles de positividad y de incluso mortalidad que alcanzaron algunas comunas de la capital? ¿Cómo influye también la cercanía con la región metropolitana? ¿Qué tan cerca podría estar la región de llegar a ese nivel tan catastrófico o aún se puede poner freno a ello? Mira, lo primero que hay que decir es que nuestras tasas de contagio son 3 a 4 veces menores que las de la región metropolitana, pero nuestra red de salud está al límite de sus capacidades como lo estaba la región metropolitana en tasas de contagio mucho más altas. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra red de salud es más precaria que la de la región metropolitana. Y pese a todos los esfuerzos que se han hecho para integrar lo público, lo privado y las Fuerzas Armadas, y pese a haber pasado de menos de 95 camas críticas en diciembre a más de 215 al día de ayer, ese aumento que es tremendo, es histórico y es motivo de un tremendo reconocimiento a la labor que se hizo desde la Subsecretaría de Redes, pero también y especialmente los jefes de UCI de la región que se pusieron en contacto y con sus equipos de trabajo han logrado aumentar esta dotación de camas sin haber crecido ni un metro cuadrado de construcción hospitalaria, sin que se haya habilitado ningún hospital extra, salvo el habilitamiento, digamos, del Frique, que estaba esperando su inauguración y que se aceleró, digamos, en entrar en operaciones por lo menos de sus camas, pero que son camas básicas, no son camas críticas hasta el momento. Por lo tanto, el esfuerzo de camas críticas ha sido significativo. Dicho esto, nosotros partimos con la cuarentena con tasas de infección menores que las que hicieron que se tomara la cuarentena en la región metropolitana. Y nuestra población está respondiendo de una manera espectacular, dando señales de comprender la magnitud del problema y de un respeto a lo que las autoridades han planteado y de creerle a lo que las autoridades están diciendo. Y eso es crucial y creo que eso nos va a permitir probablemente en 2 semanas más empezar a ver una reducción de la tasa de contagio o al menos que los contagios no sigan aumentando, que eso ya sería una buena señal porque le da tiempo a la red de salud para testear más, trazar mejor y aislar mejor a los pacientes, que son las 3 medidas más efectivas para disminuir la tasa de contagio. Por lo tanto, yo creo que la quinta región y las comunas que han entrado en cuarentena están demostrando una responsabilidad cívica enorme y acá es donde vamos a poner a prueba nuestra solidaridad y nuestra capacidad de organizarnos, porque necesitamos organizarnos para llegar a ayudar a los sectores más vulnerables y no quedarnos de brazos cruzados preguntando qué es lo que el Estado va a hacer por los vulnerables durante la crisis, sino que nosotros cómo podemos ayudarlos a ellos también. Y he conocido iniciativas muy interesantes de comedores solidarios, de agrupaciones que están reuniendo alimentos no perecibles para llegar y llevarlos. Hay un colectivo de trabajadores de la salud que se llama Salud en Revolución, que llevó cerca de 180 cajas de víveres a los CEFAM para que los CEFAM los pudieran hacer llegar a sus familias más vulnerables. ¿Por qué? Porque reconocemos el conocimiento territorial que los CEFAM y los municipios tienen y por lo tanto, en vez de nosotros empezar a tratar de identificar a la población vulnerable, lo que hacemos es confiar con la ciudadanía organizada a través de las juntas de vecinos, pero también confiar a través de las organizaciones de salud, de educación que existen, que conocen. Participé de otra iniciativa donde directores de colegios vulnerables lo que hacían era precisamente reunir fondos para llegar con mercadería a las familias de esos alumnos porque los conocían la realidad de ellos antes de la pandemia y les preocupaba y fueron proactivos en ayudarlo. Entonces, por un lado, el Estado tiene que actuar con la menor burocracia y de la manera más efectiva posible, porque hoy en día son vidas humanas las que están en juego y es la confianza de la ciudadanía frente a la autoridad lo que está en juego también. Cuando hay una situación de crisis, las respuestas del Estado rápida, enérgica y por supuesto efectiva ayudan a la confianza de la ciudadanía en que las instituciones funcionan y funcionan bien. Así es, doctor. Bueno, es bueno escuchar también que
comunidades se estén organizando de cierta manera para ir en apoyo con los resguardos necesarios. Habla también de la solidaridad y que también hay esperanza en esto. Hablábamos del estado de la red hospitalaria, de la red de salud, porque ahora hablamos de un conjunto, el sector de los hospitales y también las clínicas, el Exacto. público y el privado. Y usted ha sido un punto respecto de la trazabilidad. También es importante aquello, porque ocurrió otro problema, reconocido también por el Ministerio, que los call centers, por ejemplo, no estaban dando abasto, entonces no se podría ni notificar a quienes daban el PCR positivo. Había mucha gente que estaba efectivamente contagiada sin saberlo, ni tampoco se hacía ese seguimiento. También hay un riesgo de que a nivel regional ese sistema pueda colapsar y no dar respuesta, generando también una mayor cantidad de contagios. Es otro de los motivos también para quedarse en casa, para cuidarse. Sí, mira, un problema que tiene un impacto real, la trazabilidad es lejos una de las herramientas más fundamentales para detener los contagios de enfermedades infecciosas. La trazabilidad, lo que se trata en el fondo es que me pongo en contacto con un paciente COVID positivo, lo interrogo para tratar de indagar cómo se contagió, pero al mismo tiempo lo veo y le pregunto con qué personas pudo haber tenido contacto estrecho para también ponerme en contacto con esa persona, y de esa forma a esas personas les pido que hagan un aislamiento preventivo, y aunque no tengan un COVID positivo en un examen, les doy un control, un aislamiento de 14 días, con lo cual, en caso de que se hubiesen contagiado, impido que contagien a otros. ¿Te fijas? Pero si el PCR te lo entregan 14 días después que te lo tomaste, y al día 15 recién la autoridad se está poniendo en contacto contigo, la trazabilidad ya no tiene ningún sentido, porque las personas ya contagiaron a quienes podían contagiar, y por lo tanto no actuaste en un círculo virtuoso, sino que lamentablemente llegaste tarde. Por eso es que en la región, una de las primeras medidas que el Seremi subrogante planteó fue aumentar precisamente, nosotros se lo insistimos mucho, la capacidad de testeo, para tratar de llegar a 2.000 test diarios en la región, pero además que el tiempo de entrega de ese informe no superara las 24 horas. Y esa es una tarea que está en desarrollo y que necesitamos que se potencie. En segundo lugar, decir que el 15% de los pacientes COVID positivos de la quinta región no tienen trazabilidad, o sea, no se sabe cómo se infectaron, pero hay un 54% que está en investigación. Y esa investigación tiene que ser tan rápida como los informes que nosotros pretendemos obtener en 24 horas. Porque si no es rápida la investigación y tarda 5 o 7 días, cuando logras llegar a la trazabilidad, ya los pacientes te contagiaron, los que estaban asintomáticos, a otras personas, y la enfermedad se sigue diseminando. ¿Y por qué es tan importante esto, Julio? Porque cuando empecemos a levantar la cuarentena, que hay que pensar que eso va a ocurrir y ojalá ocurra en el plazo más breve, porque significaría que hemos controlado la pandemia, la forma de evitar nuevos brotes es precisamente esto: testear, trazar y aislar. Y si nosotros no tenemos una estructura fortalecida, conectada con el territorio, para que durante los próximos años, año y medio, estemos testeando, trazando y aislando, lo que va a ocurrir es que de repente se nos van a producir brotes y se va a reactivar la infección de la manera que hemos visto que rápidamente actúan en otras ciudades cuando esto sucede. ¿Te fijas? Entonces, testear, trazar y aislar son las medidas, y esas medidas requieren de un giro importante. Hemos aumentado mucho el testeo en la quinta región. Pasamos de 500 exámenes a fines de mayo a cerca de 1.000 en la primera quincena de junio. Eso es significativo, pero tenemos que llegar a 2.000. Y pasamos de más de 7 días de promedio de demora en el informe del PCR a menos de 5 días en el promedio. Esas son cifras que el Seremi nos ha compartido. Pero la trazabilidad está muy mal, en promedio en la región. Hay comunas donde la trazabilidad está mucho mejor, como en Quillota, por ejemplo, donde la atención primaria junto con Viña y Valparaíso estaban realizando trazabilidad, pero lógicamente, si no hay mucho testeo, la trazabilidad se hace difícil, porque no logras dar con los pacientes, con la totalidad de pacientes contagiados. Mientras más testeas, más factible es que tu trazabilidad alcance a todas las personas que están infectadas y por lo tanto evites que esta cadena de contagio se active.
Como dice usted, doctor, bueno, es una cadena. Aquí se nota que tiene que estar la ciudadanía, las autoridades, el Seremi de Salud ha reconocido por su parte que es necesario mejorar este tema de la trazabilidad, pero como se ha dicho, de esta salimos entre todos. Todos tienen que poner de su parte, así que le agradecemos por sus recomendaciones, por su mensaje al doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, que estuvo junto a nosotros en esta entrevista. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted y aprovechar estos últimos minutos para decir que esta pandemia nos presenta una gran paradoja que probablemente va a ser la gran paradoja del siglo que estamos viviendo. Distancia física, pero cercanía social. Distancia de 1,5 a 2 metros entre los seres humanos, pero distancia social no. Tenemos que estar más cerca como sociedad. Tenemos que emanciparnos de este concepto de ser consumidores para volver a ser ciudadanos. Ciudadanos que ponen al ser humano en el centro de su preocupación, pensando principalmente en que somos todos personas libres, iguales en cuanto a nuestros derechos y deberes, pero sobre todo con una fraternidad, una camaradería y una empatía para preocuparnos por el que está sufriendo, para asistirlo y para ayudarlo en la medida de nuestras posibilidades. Gracias, Julio. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. A cuidarse y a seguir ese mensaje y esas recomendaciones. Será hasta la próxima. Vale.